Feliz sábado. Ya saben lo que les voy a pedir, ¿verdad? Sí, a ver, con una sonrisota así grande de oreja a oreja, dile al que está enfrente o atrás, a tu lado, Dios te ama y yo también. Amén. Bueno, yo estoy emocionadísimo porque después de un largo tiempo que no pude continuar con la serie de las 7 iglesias y cómo se aplica a las iglesias, hoy continuamos. Resulta que inmediatamente después de predicar de la iglesia de Éfeso y Esmirna, pues llegó la Santa Cena, luego los 2 campurís, luego llegó la campaña, luego llegó el Día de Aventureros, llegó la investidura, en fin, la iglesia ha estado ocupadísima, ¿no es cierto? Pero bueno, tengo la oportunidad de continuar con esta serie de las 7 iglesias de Apocalipsis y cómo se aplica a la familia. ¿Alguien me puede recordar cuáles son las formas en que se aplica el mensaje de las 7 iglesias? En primer lugar, ¿a dónde? A las iglesias literales que existieron en el tiempo de Juan, ¿correcto? Había iglesias literales que recibieron estas cartas. ¿Ok? La segunda aplicación se refiere a un periodo ¿qué? Un periodo histórico, profético, ¿verdad? Que abarca una etapa de la historia de la iglesia cristiana. Otra aplicación, ¿alguien se acuerda? ¿Qué le parece la aplicación personal, verdad? Porque siempre que uno estudia la Biblia tiene uno que encontrar algo para su propio alimento. Así que en las 7 iglesias hay un mensaje para ti y para mí de manera personal. Pero también hay un mensaje para la iglesia de Pflugerville, porque somos una iglesia. Y obviamente en esas iglesias había problemas, dificultades que pudieron sobreponerse a ellos. Y la iglesia de Pflugerville también puede ser una iglesia vencedor, ¿verdad? Ahora, hay otra aplicación que es lo que nos concierne y es cómo se aplica a la familia. Porque esas iglesias del tiempo de Juan se componían de familias. Y todos esos problemas que ellos estaban pasando, todos esos problemas que estas personas estaban sufriendo, de alguna forma afectó a las familias. Y obviamente esas familias tuvieron que aprender a enfrentar esos problemas, así como nosotros también tenemos que aprender a enfrentar los problemas del siglo XXI. Así que bueno, vamos a entrar de lleno aquí al mensaje de las 7 iglesias. Vamos a ver si nos pueden ayudar ahí en el PowerPoint. No sé si se frizó. Se frizó, dicen los pochos, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Así que vimos la iglesia de Éfeso. ¿Y alguien se acuerda algo de la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso había perdido su primer ¿qué? Su primer amor, ¿verdad? Y vimos cómo la familia muchas veces tenemos que volver a esos inicios, cuando empezamos nuestra familia con esa enjundia, con ese interés, con ese esfuerzo de que todo saliera bien, darle esa importancia a la familia como era cuando empezamos nuestra familia. Vimos también algo muy importante. ¿Se acuerda que la iglesia de Éfeso era una iglesia que se mantuvo pura? En otras palabras, rechazó las falsas enseñanzas de su tiempo, de los gnósticos. Vimos acerca de los nicolaitas y otros. Y hablamos también de cómo hoy también hay algunas falsas enseñanzas que quiere entrar en la familia. Una de esas falsas enseñanzas que mencionábamos era la ideología de género, ¿verdad? Que hoy día está cobrando muchas víctimas, ¿verdad? Así que hablamos de eso y otras falsas enseñanzas que está tratando de destruir a la familia. En la iglesia de Esmirna vimos varias cosas también. Es la iglesia perseguida, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, la iglesia fiel, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo. Pero luego vimos la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida. Y cómo Satanás también persigue a las familias. ¿Se acuerda algunas formas que Satanás ataca a la familia? Vimos en primer lugar que trata de dividir al matrimonio, trata de destruir el matrimonio, porque si él logra eso, todo está acabado. Vimos que trata de que haya problemas entre padres e hijos, entre los mismos hermanos, ¿verdad? Vimos también que uno de los ataques más fuertes de Satanás es apartar aunque sea un miembro de la familia de Cristo, porque con eso puede cobrar mucho terreno, ¿verdad? Así que estuvimos viendo esas 2 iglesias. Hoy vamos a continuar con ¿cuál iglesia? A ver, ¿cómo dice ahí? Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Así que vamos entonces a nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 12. Así que mantenga su Biblia ahí, mientras nosotros vamos analizando aquí algunas cuestiones. Muy bien, dice ahí Apocalipsis capítulo 12. Y escribe al ángel de la iglesia, ¿de dónde? En Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada de dos filos? Jesús, ¿verdad? Que aparece en el capítulo 1.
Y dice aquí, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Wow. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de los que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré la piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Si me pueden ayudar ahí en el PowerPoint, por favor. Parece que está atorado otra vez. Muy bien. Entonces aquí tenemos la iglesia de Pérgamo. Esas son las ruinas reales que existen en ese lugar. Y no sé si notan, contrario a la iglesia de Éfeso y de Esmirna, que eran ciudades en la costa, estas se encuentran en las montañas. Así que a unos 48 millas de Esmirna al noreste, en la parte ya donde hay montañas, ahí es donde se fundó la ciudad de Pérgamo. Y aquí tenemos algunas imágenes interesantes. Por ejemplo, en estas digamos, estos dibujos que tienen aquí, ustedes pueden ver lo espectacular que era esta ciudad. Había sido capital de toda la provincia de Asia por más de 2 siglos y medio. Era una ciudad importante, claro. Éfeso estaba compitiendo, ¿verdad? Estaba agarrando más importancia en el tiempo de Juan. Pero imagínate, era una ciudad fabulosa, extraordinaria. Tenía, por ejemplo, una biblioteca, después de la biblioteca de Alejandría, tenía la biblioteca más grande porque era un centro cultural muy importante en ese tiempo de lo que es la cultura helenística. Y entonces allí había más de 200,000 volúmenes. Imagínense cuántos libros en esa biblioteca. ¿Sí? Así que era un lugar donde la gente le buscaba mucho la cultura, el estudio. Buscaban, ¿verdad?, desarrollarse intelectualmente. Y ustedes pueden ver allá precisamente en la parte de ahí abajo la ciudad que hoy también existe, que vamos a mencionar más adelante. Pero algo que me llamó mucho la atención en la historia, si ven aquí el edificio que está aquí en el centro, que era lo más importante de la ciudad de Pérgamo, era el altar al dios Zeus. ¿Sí? Donde todos los días le ofrecían sacrificios, quemaban estas ahí al dios Zeus. Así que era una ciudad sumamente pagana. Y también era el santuario, estas ruinas que ustedes ven aquí es lo que queda del santuario de Asclepio, que era el dios de la sanidad. El dios de la sanidad. Así que venía gente de todo el mundo para pedirle a ese dios que lo sanara de su enfermedad. Había gente que viajaba de todas partes. Es más, si ustedes notan ahí, ¿qué tiene en la mano? Un poste con una serpiente. ¿Y cuál es el logo de la medicina? Pues de ahí viene, de ahí viene. Entonces aquí tenemos otro aspecto de la idolatría tan impregnada que había en la ciudad de Pérgamo, ¿verdad? Así que tenían muchos dioses. Algo interesante que encontré en la historia es que en el año 29 antes de Cristo, Augusto César, el emperador, él es el que empezó con lo que era la adoración al emperador. ¿Se acuerdan que en la iglesia de Esmirna, para poder tener un negocio, tenías que, por lo menos una vez al año, declarar que el emperador era tu Dios, orar al emperador, entregar tu vida al emperador, y entonces te daban un certificado que podías abrir tu negocio? Entonces imagínense, los pobres cristianos pues no podían ni tener un negocio, ¿verdad? Porque no podían ellos hacer esas cosas de adorar al emperador. Así que en esa ciudad de Pérgamo, allí fue donde se inició la adoración al emperador. Así que era una situación terrible, ¿verdad? El paganismo era algo extraordinario ahí. Ahora aquí tenemos lo que es la ciudad. Si ustedes vieron la foto anterior, veíamos que había una ciudad ahí abajo en la loma. Así que hoy día tenemos lo que es la ciudad de Bergama, ahí en Turquía, ¿verdad? Que sería lo que antes era Pérgamo.
Ahora, ahí en Apocalipsis 2, 12 al 17, encontramos el mensaje a esta iglesia. Una de las cosas que destaca ahí es que era trono de ¿quién? Trono de Satanás. ¡Wow! ¿Por qué dice la palabra de Dios que era trono de Satanás? Bueno, era trono de Satanás en primer lugar porque ahí es donde estaba el culto al emperador, ahí es donde empezó eso, y porque había muchísimo paganismo en ese lugar, tenían muchísimos templos. Cada templo a un dios diferente, entre los más destacados pues estaba Zeus, ¿verdad? Y otros. Así que tenemos aquí el trono de Satanás ahí en Pérgamo, ¿verdad? Precisamente por esas prácticas. Pero también se refiere al periodo histórico del año 313 al 538. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí, hermanos? Recuerdan que había una persecución atroz, una persecución cruel hacia la iglesia cristiana, y de repente, en el año 313, el emperador Constantino hace un decreto. ¿Y ese decreto era para qué? Para que ya no persiguiera nadie a la iglesia cristiana. ¿Sí? Así que hubo un decreto histórico en el año 313, y no solamente para que no se persiguiera la iglesia, sino que se reconoció a la iglesia como una religión oficial del Imperio Romano. Claro, unos 20 años después, o menos, unos 10 años después, él se bautiza, el emperador. Claro, nada más fue una trampa política, ¿verdad? Pero sabemos que era trono de Satanás también todo ese periodo por algo que ocurrió. La religión cristiana se volvió muy popular, y como no había persecución, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando, por ejemplo, cuando analizamos la historia de Israel, cuando estaban en prosperidad y todo estaba bien? ¿Cuál era la tendencia? De alejarse de Dios. Pues en este periodo, precisamente, que la iglesia era popular, que la iglesia tenía el buen visto del emperador, ellos comenzaron a mezclar las filosofías paganas con la doctrina cristiana. Comenzaron a comprometer la fe cristiana con ideas paganas. Así que fue un periodo muy complicado para el cristianismo, porque miren, aunque hay algo positivo de esta iglesia, tanto en el periodo histórico como en la iglesia real que existió en el tiempo de Juan, dice: ¿retienes qué? Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Alabado sea Dios, ¿verdad? Ni aún en los días de Antipas, mi testigo fue el que fue muerto entre vosotros. Así que históricamente se sabe que este fue uno de los primeros mártires cristianos en Pérgamo, este tal Antipas. Quizás porque no quiso adorar al emperador, ¿verdad? Entonces fue un mártir cristiano. Y entonces aquí se está haciendo hincapié al hecho de que muchos habían dado su vida por guardar la fe, por ser fiel a nuestro Dios. Pero también viene una amonestación a esta iglesia. ¿Y cuál es esa amonestación? Dice que tiene los que retienen la doctrina de Balaam, que hace tropezar, dice ahí el texto, hace tropezar a los cristianos comiendo cosas sacrificadas a ídolos, cometiendo fornicación, cosas de los nicolaitas que vimos cuando estudiamos la iglesia de Éfeso. Entonces tenemos aquí hermanos de la iglesia, escúchenme bien, que estaban animando a otros miembros de la iglesia a practicar cosas paganas. Entre lo que menciona, pues, lo que es comer cosas sacrificadas a ídolos y cometer adulterio como parte de la religión. O sea, no nada más para mencionar que eso era parte integral de las religiones paganas, ¿verdad? Que hubiera actos de adulterio, de fornicación como parte del culto a sus dioses. Entonces aquí tenemos un tremendo problema. Miembros de la iglesia que también estaban introduciendo dentro de la iglesia las ideas paganas, tanto en la iglesia de Pérgamo original como en ese periodo profético histórico del año 313 al 538. Entonces en esa etapa había muchos cristianos y muchos eran los líderes de la iglesia que estaban introduciendo esas ideas. Así que ahí tenemos un tremendo problema. Pero hay un mensaje también para esta iglesia: arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque usar la palabra espada para los que vivían en Pérgamo tenía un significado muy grande, porque el gobernador de Pérgamo, hermanos, él tenía una espada que se llamaba la espada del control, la espada del poder, donde él podía matar a quien él quisiera, a la hora que él quisiera, por la razón que fuera. La espada del gobernador para dar muerte.
Pero Jesús aquí está diciendo algo lindo a la iglesia. ¿Sabes qué? La última palabra la tengo yo. Yo soy el que tengo la espada, no el gobernador de Pérgamo. Yo soy el que tengo la espada. Yo soy el que voy a decir lo que va a suceder y cómo va a suceder. Así que qué maravilloso, tenemos un Dios que está en el control de la historia. Está en control de tu vida, de mi vida, porque Él es el que tiene la espada en sus manos. Así que qué maravillosa la forma que se presenta Jesús en este pasaje. Y luego la promesa, dice ahí que el que vence va a comer ¿qué cosa? Del maná escondido, y recibirá una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce. A cada una de las iglesias hay un mensaje de promesa. Aquellos que vencen, aquellos que están venciendo o vencerán, tienen una promesa que se puede cumplir. Aquí tenemos el maná escondido, piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Y qué es eso? Bueno, en los tiempos bíblicos, ¿verdad? El jurado, en los tiempos de Juan, tenían una piedrecita, una blanca y una negra, para que a la hora de el jurado decidir el caso, pues la piedrecita blanca era que quedaba ¿qué? Libre de culpa, pero la piedrecita blanca, negra, era porque era culpable, entonces ya la sentencia, ¿sí? Pero realmente no se sabe el significado. Lo que sí sabemos es que es un premio que Dios va a dar a los vencedores, y esa piedrecita blanca, obviamente el significado bíblico de la pureza, victoria, y el nombre nuevo, el carácter nuevo, ¿verdad? Porque para cada persona que vence, Dios está prometiendo desarrollar tu carácter, para que tú quedes un carácter idóneo para el cielo, ¿verdad? Así que eso entre algunas cosas. Ahora sí, vamos a lo que nos tiene esta mañana. ¿Y cómo se aplica todo esto a la familia? ¿Qué tiene que ver con la familia? Bueno, tiene mucho que ver con la familia, así que pónganse a pensar un poquito. Miren, en ese tiempo en la iglesia había muchos miembros que eran fieles y otros que eran ¿qué? Infieles. Pues en las familias también, hermanos, había miembros de la familia que eran fieles a Jesús y otros que no eran fieles a Jesús. Imagínense un hogar donde se tiene ese estira y afloja, donde unos sí y otros no. Qué difícil ha de ser una familia así, donde unos sí son cristianos fieles y otros no. Y de paso, hermanos, déjenme decirles que el problema muchas veces viene desde el noviazgo, ¿sí? Porque si un joven de la iglesia decide, porque son decisiones de cada quien, ¿verdad? Pero decide casarse con una persona que no es cristiana o que no practica sus mismos principios religiosos, ¿qué problema? Sí, yo me acuerdo, había un muchacho en un lugar, creo que el hermano Ruiz lo conoce, el lugar, Gnostic. Yo iba para allá a veces porque era departamental y tenía que ir para allá a ver algunas cosas, y había un muchacho como de 6, 8, grande el muchacho. Y una vez que fui a verlo tenía su novia, pero la novia era de otra religión, era de la iglesia popular. Y entonces, unos meses después que yo regresé a ese lugar, lo vi llorando, pero como un niño, hermano. Imagínense un muchacho más de 6 pies de alto, llore como un niño. Estaba llore y llore. Y yo me acerco y le digo, oye, ¿qué pasa, cuate? Me dice, es que mi novia rompió conmigo. A ver, cuéntame tu historia. Entonces me dice, lo que pasa es que ella estuvo yendo a hablar con el sacerdote de nuestra relación. Y el sacerdote le dijo que si ella quería ser una fiel católica, apostólica, romana, debía casarse con un católico, apostólico, romano. Y como yo sé que tú no vas a cambiar porque eres un buen adventista, mejor aquí la dejamos. Imagínense, la católica romana había entendido la palabra de Dios mejor que él. Ella sabía que si ella quería tener un mejor matrimonio, debía casarse con alguien que creía igual. Y el muchacho llore, pero después de platicar con él, dijo, no, pues gracias a Dios. Creo que ella me enseñó una gran lección. Así que para la otra me voy a buscar una chica de la iglesia. Y claro, tiene que ser una cristiana que auténtica, porque así como hay buenos adventistas, hay malos. ¿Sí? Entonces tiene que ser una buena adventista. Pero miren, para que el hogar funcione, todos deben ser cristianos auténticos. No puede ser que unos estén practicando la fe y otros no, porque eso simplemente traba el proceso de crecimiento, no permite que el hogar realmente funcione. Así que ojalá que todos en nuestro hogar estemos dispuestos a ser cristianos auténticos. Otra lección que aprendí. Aquí nos habla de esa piedrecita blanca, ese nombre nuevo. Entonces, mira, yo creo que Dios quiere desarrollar nuestro carácter. Él quiere que seamos como Cristo.
Él quiere que le seamos fiel, como muchos de los miembros de esa iglesia que eran parte de una familia, tenían un papá, una mamá, los hijos. Dios quiere que le seamos fieles, pero Él quiere desarrollar nuestro carácter. Entonces, si yo te preguntara hoy, ¿en qué áreas de tu vida, en qué aspectos de tu carácter crees que debes de cambiar? Quizás eres muy enojón, o muy desatento, o posiblemente muy desinteresado en pasar más tiempo con tus hijos, no sé. Pero yo creo sinceramente que todos podemos crecer. Amén. Todos podemos ser mejores papás los que somos papás. Todos los que son mamás pueden ser mejores mamás. Los que son hijos también pueden ser mejores hijos. Dios quiere que desarrollemos nuestro carácter, porque al final de cuentas lo único que vamos a llevar al cielo es eso, nuestro carácter. Así que ojalá que Dios nos ayude a desarrollar nuestro carácter. Ahora, noten aquí la regla de oro de los papás y de los hijos. La regla de oro de los papás es: padres, no provoquéis a sus hijos a ira. Porque hay una parte de ese texto que nos encanta ahí en Efesios, ¿verdad? Capítulo 6, donde dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, ¿verdad? Y nos encanta esa parte, pero esta parte como que no nos gusta mucho. Dice que no debemos llevar a nuestros hijos a desesperarse. La palabra griega, cuando dice provocar a nuestros hijos a ira, dice: no los desesperemos. ¿Y cuántas veces por nuestra actitud, queridos papás y mamás, llevamos a nuestros hijos a desesperarse? ¿Por qué creen que tantos hijos aquí en los Estados Unidos son runaways? They leave their home. Hay muchos adolescentes que han huido de sus casas y viven a la deriva porque los papás los provocaron a ira. Así que debemos nosotros pedirle a Dios paciencia, mucha paciencia, y no se vende en la farmacia, ¿verdad? Tienes que pedirle a Jesús que te la dé, ¿verdad? Entonces debemos nosotros no provocar a los hijos a ira. Es la regla del oro de los papás. Y la regla del oro de los hijos es, pues sí, obedezcan a sus papás. Obedezcan a sus papás. Porque recuerden que para eso Dios los puso, para que tu vida tuviera orden y llegaras a poder autogobernarte como adulto, ¿verdad? Poder tomar tus propias decisiones. Otra cosa que me llama la atención, ahí cuando se menciona, por ejemplo, la doctrina de Balaam, ¿se acuerdan lo que hizo Balaam? Hizo tropezar al pueblo de Dios. Cuando no pudo maldecir al pueblo y todo eso, pues finalmente hizo que los hombres se metieran con mujeres ajenas. Los hizo tropezar. Los hizo comprometerse en cosas que no debían, ¿verdad? Hacer cosas que no debían. Una de las cosas, hermanos, más tristes es cuando nosotros en nuestra familia somos motivo de tropiezo. Recuerden que el honor de la familia está en manos ¿de quién? De cada miembro de la familia. O sea, ¿ustedes creen que habría hijos drogadictos si se dieran cuenta que el honor de la familia está en sus manos? ¿Habría esposos infieles si supieran que el honor de la familia está en sus manos? Pero como se nos olvida, hermanos, que el honor de la familia está en nuestras manos, a veces somos tropiezo en el hogar. Entonces Dios quiere que tengamos mucha precaución con las decisiones que tomamos, porque si somos tropiezo, hermanos, si somos tropiezo, Dios nos va a pedir cuentas. No debemos ser tropiezos para los miembros de nuestra familia. Y claro, en cada uno de los mensajes a la iglesia encontramos un mensaje donde Dios quiere que nos reconciliemos con Él y con la familia. Aquí el mensaje de la iglesia de Pérgamo dice: arrepiéntense, arrepiéntense. Dios quiere que en la familia, hermanos, se practique el perdón, que estemos dispuestos a pedir perdón cuando hemos fallado. ¿Ustedes creen que cuando un papá fue demasiado duro con un hijo, hermano Chava, y le pide perdón a su hijo, eso le rebaja como padre o lo exalta? No lo rebaja, ¿verdad? Entonces, cuando tú le pides perdón a tu hijo porque fuiste demasiado injusto, demasiado duro con él, eso no te baja de nivel, eso te sube de nivel, porque entonces tu hijo dice: yo pensé que era marciano mi papá, pero no, es un ser humano igual que yo. Qué bueno que reconoció. Cuando un hijo le pide perdón a su papá, qué bonito, porque está aprendiendo a través del modelaje. En la familia debe haber un espíritu de perdón continuo, hermanos. Porque todos fallamos, nos equivocamos, herimos, decimos cosas que no debemos, hacemos cosas que a veces
No debemos hacer. Entonces debemos tener un espíritu de perdón en la familia. Y bueno, hay que comer del maná escondido. Y entonces, haciendo una investigación profunda sobre este pasaje, encontré, hermanos, que el maná escondido, tanto en el Espíritu de Profecía en la Biblia, encontré que el maná escondido se refiere a la devoción personal. O sea, tú no puedes tener una vida devocional para tu hijo o por tu hijo. Tu hijo debe tener su propia, ¿qué? Su propia vida devocional, su propia vida espiritual, su propia conexión con Cristo. Entonces, qué tremenda tarea tenemos a los padres de enseñarle a nuestros hijos a que amen a Jesús por cuenta, ¿qué? Por cuenta propia. Que ellos conozcan a Jesús por cuenta propia, que no sean adventistas simplemente porque los has traído aquí durante 5, 10, 15 años. Que sean adventistas porque aman a Jesús y porque entienden su palabra. Porque entienden que la doctrina de esta iglesia está sólida. Pero que no sean adventistas simplemente porque tú eres adventista. Entonces, qué importante entonces es que cada uno de los miembros de la familia tengan su propia vida devocional. Y miren lo que se encontró en unos estudios. Donde hay más culto familiar, hay más culto personal. Porque ¿dónde se enseña a amar a Jesús? En el culto familiar. Pero imagínate, solamente 1 de 4 familias adventistas celebran el culto familiar, o sea, el 25%. Y de esos 25%, solamente el 25% lo hacen todos los días. O sea, estamos perdidos, hermanos. Imagínense, 25% celebran el culto. Pero de ese 25%, solamente el 25% lo tiene diario. Los demás tienen quizás 1, 2, 3 veces por semana, 4, o sea, intermitentemente, pero no constantemente. Pero el estudio mostró que donde hay más culto familiar, hay más culto personal. Los hijos tienden a buscar más de Dios y tener más conexión con Cristo de manera responsable y personal, porque eso se enseña en el culto de familia. Así que ojalá que podamos celebrar nuestro culto familiar y que podamos motivar a todos los miembros de la familia a tener su propia vida devocional. Y otra cosa que encontré en esta iglesia que se me hizo muy interesante, dice hay una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Debe haber una transformación continua, hermanos. Allí nos está hablando del carácter que debe ser cambiado constantemente. Como dice Pablo, ¿verdad? De gloria en gloria, la misma semejanza de Jesús. Así que si tú estás contemplando constantemente a Cristo, vas a llegar a ser como Cristo, porque somos lo que somos de acuerdo a lo que contemplamos. Así que el nombre nuevo se refiere a una transformación constante. Ahora esa obra, hermanos, esa obra yo no lo puedo explicar. Jesús dijo que el Espíritu Santo trabaja como el viento. Podemos sentir de dónde viene. Sí, viene para acá, pero no sabemos cómo llegó allí. Y muchas veces no sabemos para dónde va. Entonces nosotros debemos entender que la obra del Espíritu Santo, hermanos, es una obra misteriosa. Es una obra que solamente el que lo está viviendo lo puede experimentar. Explicar, pues no se puede, ¿verdad? Podemos dar testimonio de las maravillas de Dios, pero eso jamás va a ser una explicación exhaustiva, va a ser una explicación completa de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque eso no se puede explicar, solamente se tiene que vivir. Así que ojalá que todos puedan recibir esta piedrecita blanca con un nombre nuevo que tiene que ver con una transformación continua a través de la obra del Espíritu Santo. Si me ayudan ahí, por favor. Ya terminé. Pero hay que terminar con un llamado, hermanos. Esta iglesia tenía un serio problema. Y es que comenzaron a mezclar el paganismo con el cristianismo. Tanto en la iglesia local como en la iglesia del periodo profético. Y hoy día, hermanos, también estamos luchando con eso. Muchas veces el mundo invade la vida familiar. Muchas cosas que practicamos en la familia muchas veces se asemeja más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. El llamado de Dios es que le seamos fiel, que nosotros estemos dispuestos a mantenernos fiel, porque la promesa de Dios se cumple, ¿sí o no? Cuando Dios hace una promesa, ¿se cumple, sí o no? Entonces tú quieres que Dios cumpla su promesa en ti, tú quieres ser uno de los vencedores, como menciona ahí el texto, el que venciere. Ustedes quieren que su familia sea una familia vencedora, entonces tenemos que poner en práctica estos principios. Tenemos que permitir
que en nuestro hogar haya más culto familiar, más culto personal, que Dios siga transformando nuestra vida. Debemos nosotros estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo si fuese necesario. Porque el que no tiene una razón para vivir, no tiene una razón, o el que tiene, una razón para morir, tiene una razón para vivir. O sea, si tú no estás dispuesto a morir por algo, puede ser que tu existencia no tenga sentido. Así que si no tienes una razón para morir, pues quizás no tienes una razón para vivir. Que Dios nos ayude, hermanos, y que la iglesia de Pérgamo en esta mañana haya movido algo en tu corazón. Y que Dios pueda ayudarnos a un día obtener esa piedrecita blanca y poder comer del maná escondido, pero para siempre. ¿Cuántos de ustedes quieren triunfar junto a Jesús? Pónganse de pie, vamos a cantar y entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga a nuestras familias y que nosotros podamos ser de los vencedores. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por nuestras familias, gracias por los hogares que conforman esta iglesia. Te pedimos, Señor, que tú te puedas manifestar poderosamente en nuestro hogar, que podamos nosotros ser fiel a ti, que podamos nosotros marcar la diferencia en este mundo lleno de tinieblas, de maldad. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser familias fuertes y felices. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.